Muy bien, 16 grados la temperatura actual, 10 de la mañana, 35 minutos en todo el país. Y arrancamos, señoras y señores, este bloque Ser Social. ¿Cómo le va, Poli? Buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia urbana. ¿Cómo están? Muy bien, muy lindo. Muy bien. La verdad que Chivo, me parece que, no sabemos a qué se refiere el tema de hoy. Bueno, si yo digo chivo, ¿qué se les viene a la mente, por ejemplo? A ver, primero el animalito a mí. Claro, el animalito. Sí, sí, el sí. que viene con adolescentes se le ocurre otra cosa. El olor. Exacto. Bueno, y después tenemos el chivo expiatorio, ¿vieron? Que es muy conocido sí, también. también, ¿no? Sí. Hay otro chivo más del que vamos a estar hablando, que es el chivo emisario, pero vamos de a poco, vamos con el chivo expiatorio. Bien. El chivo expiatorio está relacionado, con el tema del animalito que ustedes decían, porque es el animal que usaban los judíos para poder dar en sacrificio para que Dios perdonara sus pecados allá por las épocas de Abraham y hace tiempo, Sí, hace lejos, chicos. Muy lejos. El clima, ¿vieron el clima? Ahí estoy usando un chivo expiatorio, ¿ven? Le estoy dando la culpa al clima de mi furcio. Bueno, ellos pagaban sus pecados de esa manera. Entonces, bueno, acá en la Argentina, por ejemplo, en vez de chivo, también usamos la palabra perejil. Vieron que a veces en la justicia, Sí. bueno, no tenemos a quién echarle la culpa, o sí tenemos, pero en realidad es muy poderoso, entonces buscamos algún perejil, como decimos acá, Sí. y bueno, le echamos la culpa, lo mandamos a la cárcel un tiempito, después sale, nos hace la gauchada, a veces consciente, a veces inconscientemente, y bueno, pobre. Así que bueno, el chivo expiatorio tiene que ver con eso. Sí. Y así como nos pasó recién, me gustaría que juguemos a la lluvia de ejemplos. Ya tiramos 2 o 3. Bien. Así que bueno, ¿qué les parece si tiramos algunos más? ¿Qué se les ocurre? Creo que hay un montón. Y ahora con la pandemia, o sea, todo le echan la culpa a la pandemia. ¿Por qué estamos Sí. gorditos por la pandemia? ¿Por qué no me pongo a estudiar por la pandemia? Muy bien, la pandemia es un buen ejemplo. Otra cosa es cuando chocamos de atrás, vieron que le echamos la culpa al de adelante porque frenó de golpe. Es verdad. Que qué cambió el silencio semáforo que justo, que el semáforo no andaba. Bueno, un Sí, montón lo de que cosas. sea, exacto. Sí. Otro chivo que se me ocurre es cuando nos comemos una docena de empanadas, después nos duele el estómago, y le echamos la culpa a la posibilidad de que en la roticería no haya buena limpieza. Sí. No, es muy Tenía un triste. ingrediente que me cayó mal. Claro. Sí, tal cual. Bueno, otro también, cuando utilizamos la violencia y decimos, vos me hacés poner así. Oh, Ese ya eso no es es tan tremendo. gracioso, ¿no? No es tan. Pero es muy real, lamentablemente, ¿no? Sí, tal cual. Otro Los más chicos que en se la me... escuela también. No, desaprobé porque la profesora me tiene bronca. Claro, es verdad eso. ¿Vieron? No, típico. pero que todos desaprobaron igual. Ajá. Claro, que viste, las madres siempre decimos, a mí qué me importan los demás. O cuando te gastas la plata en ropa y a fin de mes no tenés un mango y decís, no, es que el diablo me tiene a mal traer. Vieron que el diablo funciona muy bien como chivo expiatorio. Siempre la culpa es del diablo, ¿no? O de la mala suerte. Sí. Bueno, nos hemos divertido un ratito. La idea era poder ejemplificar esto, como para poder explicarlo bien, porque muy a menudo nos pasa, a todos nos pasa, que no nos podemos hacer cargo de la conducta que tenemos. En definitiva, echamos sobre otro la responsabilidad. Y puede ser sobre cualquiera, ya vimos, la pandemia, la limpieza de la roticería, el diablo, no importa qué. La cuestión es que como nos suele costar mucho admitir culpa o responsabilidad, terminamos depositando esa culpa en otro. Claro. Es más cotidiano de lo que pensamos. Porque a veces Por supuesto. uno dice el chivo expiatorio y como vos decías recién, el perejil, digamos, muchos lo asociamos. A mí, por ejemplo, cuando nos contabas cuál era el tema de hoy, inmediatamente se me vino la política, lo que tiene que ver con robos, con todo eso, y de repente no, en realidad sí tiene que ver con eso también, pero tiene que ver con cosas muy cotidianas que vivimos a diario.
Claro, exactamente. Bueno, digamos que si nosotros somos los que echamos culpas, los que chivamos a otro, como se dice generalmente, dañamos a esos otros. Nos termina pasando como el pobre chivo que usaban los judíos, ¿no? Se llevaba la peor parte. Claro. Digamos que pagaba los platos rotos que él no rompió, el chivo, ¿no? Hacemos daño. Además, a veces este tipo de conductas no nos permite madurar, no nos permite crecer, aprender. Debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a hacerse cargo cada uno de sus propios actos, ¿no? Tal cual. Eso hace que se conviertan en adultos responsables, en personas empáticas, nos hacen adultos de bien, por decirlo de alguna manera. Bueno, y además de este chivo, hay otro chivo, que es el chivo emisario, que también se relaciona un poquito con el de arriba, porque la persona que culpa a otro necesita a otro que se deje culpar, ¿no? Sí. Esta es una cuestión de roles que algún día también vamos a charlar acá en la radio. Para que exista un rol tiene que existir el contrarrol, si no, se cae. Claro. Y para que exista un chivo tiene que haber alguien que responda a ese llamado de hacerse cargo, ¿no? El pobre chivo de los judíos no tenía mucha posibilidad, lo agarraban a la parrilla. Sí. Pero las personas tenemos otra posibilidad. Yo les voy a explicar más o menos cómo sucede esta cuestión del chivo emisario. Es emisario porque anda llevando el chivo para todos lados. Es decir, todo aquello que le depositaron a él lo abraza con muchísimo cariño y se lo lleva. Es una persona que tiene la característica de pensar que si él asume que es responsable de los errores de los demás, por ahí, se va a tranquilizar la cosa, o capaz de verdad tenga la culpa. Capaz no me di cuenta y yo soy el responsable. Esto pasa cuando los verdaderos culpables no se hacen cargo de sus macanas, culpan a otro, y este otro se hace cargo pensando que verdaderamente ha tenido algo de responsabilidad en lo que ha pasado. Claro. En esa circunstancia, digamos. Pero entonces ahora yo les propongo que juguemos otra vez a la lluvia de ejemplos, pero de chivos emisarios. Y si ustedes quieren, empiezo yo para facilitar un poco la cuestión. Bueno. ¿Les parece? Bueno. Dice, cuando chocamos de atrás, yo me lo anoté acá porque es medio complicado. ¿Vieron el ejemplo que pusimos recién? Cuando chocamos de atrás y le echamos la culpa al de adelante porque frenó de golpe, ese es el chivo expiatorio. Y el chivo emisario, ¿cuál sería? Que el que estaba adelante se baja del auto, pide disculpas y dice, perdón, yo frené de golpe, no fue usted quien venía muy pegado a mí, la culpa es mía. Pero suele pasar poco eso. Bueno, pero existe. Vamos con otro ejemplo. El ejemplo de las empanadas, le echamos la culpa a la limpieza de la roticería, y vamos a la roticería y nos quejamos, y el dueño de la roticería dice, la verdad es que yo limpio muy bien, pero evidentemente debo limpiar mejor, señor. ¿No? Otro ejemplo, que no es el más gracioso, digamos, cuando utilizamos la violencia y decimos, vos me haces poner así. A veces la mujer, y lo digo porque generalmente la violentada suele ser la mujer, dice, sí, es cierto, perdón, no lo voy a volver a hacer. Entonces acá tenemos un ejemplo fuerte de un chivo emisario. Es una persona que anda llevando la responsabilidad del otro, la culpa del otro, en la vida para todos lados. Entonces, una cosa es que nos chiven, es decir, nos pueden culpar de algo, nos pueden querer hacer responsables de algo. Y otra cosa es que sintamos que somos responsables. Ojo, si somos responsables, como decía recién yo, pues me tengo que hacer cargo de mis macanas, ¿no? Para decirlo en criollo. Pero tenemos los dos extremos, ¿no? Y como todo extremo siempre es malo, tenemos una que culpa a los demás por todos los errores o desaciertos, y tenemos el otro, la otra persona, que se hace cargo y se responsabiliza de los errores o desaciertos de los demás como si fueran propios. Y esto empieza a llevar a una relación enfermiza, a una conducta enfermiza, empieza a lastimarnos, empieza a bajarnos la autoestima. Recordemos que cada uno debe responsabilizarse de sus propios errores. Sí, tal cual.
eso es muy sano, como decíamos recién, ¿no? Hace que los niños se conviertan en adultos responsables, que las personas adultas aprendan a ser empáticas, pero también es bueno que aprendamos y que enseñemos a los menores a no hacernos responsables de los errores de los demás. Si esa persona no puede hacerse cargo, tendrá que aprender algún día a hacerse cargo, pero yo no puedo llevar su mochila. Claro. Porque ya suficiente tengo con las mías. O sea, si yo soy una persona de bien, soy una persona responsable, soy una persona empática, pues seguramente me haré cargo de mis propios errores. Y esa mochila ya es suficiente como para andar llevando la mochila de los errores de los demás. Por supuesto. Poli, te hago una consulta. Sí. ¿Puede ser que en cada grupo, ya sea familiar, por allí de trabajo, de amigos, siempre estén estos dos polos, el que culpa y el que asume el rol de ser culpable, aunque no lo sea? Sí, se ve muchísimo. Generalmente digo generalmente porque no es una condición sine qua non, pero generalmente los jefes, cuando algo no sale bien, responsabilizan al que está abajo de ellos. Y ellos responsabilizan al que está más abajo, y así se transforma en una cadena de lavado de manos, le digo yo, porque nadie se hace cargo de lo que le corresponde. Y en la familia suele haber un integrante al que siempre se lo chiva. Suele ser a veces uno de los hermanitos, si son varios, suele ser o el papá, que a lo mejor a veces toma un poquito de más, o suele ser la mamá, que no tiene la comida a tiempo, o sea, siempre por alguna u otra condición individual solemos chivar al mismo. Esto también es un tema que da mucho para hablar. ¿Viste la frase que dice siempre Mirta Legrand? ¿Tiene que ver con eso o no? ¿Cuál es? Porque la frase, dice varias la señora. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y Mirta Legrand se refiere a varias cosas cuando dice eso. Sí. Se refiere no solamente a lo estético, porque ella es muy elegante, sino también se refiere a este tema de disimular algunas cosas cuando uno no está bien. La verdad es que si la profundizamos un poco, más allá de la intención que tiene Mirta Legrand en decirla, existe una cuestión de que si yo tengo una actitud de baja autoestima y estoy cabizbaja y siempre asiento con la cabeza y a todo digo que sí, aunque yo no sea la responsable, pues de verdad me van a tratar mal. Hay ahí una cuestión que resolver. Esto también tiene mucho que ver con el bullying. Para que haya alguien que haga bullying, tiene que haber alguien que se deje hacer bullying. Y también es un tema que podríamos tratar en otro momento. Fíjense cómo a veces el tema de los chivos dispara otros temas, ¿no? Sí, es tremendo. Sí, porque lo vemos en la casa, lo vemos en el trabajo, como decías vos, Pablo, lo vemos en muchas circunstancias. No sé si alguien ve Lelutier. Lelutier tiene yo soy fanática de Lelutier, acá mi familia, mis hijos de chiquitos ya repetían de memoria los sketches. Y tienen un sketch, el sketch de Marona. Búsquenlo así, lo googlean así. Marona tiene un 1. Marona es un alumno que está en la fila y la directora está queriendo hablar y de repente cualquier problema que surge lo retan a Marona. Marona, quédese callado. Marona, tal cosa. Marona, tal otra. El pobre chico no está haciendo nada en realidad, está solo parado ahí, quieto, callado. Y al final la directora le dice, Marona tiene un 1. Porque ya la directora estaba harta de que Marona se portara mal. En realidad Marona estaba quieto. Así que es un buen sketch para que podamos reflejarlo. Acá me lo trae mi secretario esposo. Muy bien. Sí, porque él me acaba de hacer acordar de eso. Bueno, y si lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, podemos encontrar que Adán chivó a Eva. Sí. Fíjense qué tema que también da para que lo hablemos mucho, ¿no? ¿Eva era culpable? No sabemos, porque no sabemos si realmente Eva se había enterado que podía comer de ese árbol o no. Si ustedes leen bien el relato, nadie sabe si Eva sabía. Lo que sí
encontramos de que la responsabilidad de que ese árbol no fuera tocado era del hombre, y cuando Dios lo confronta, Adán le dice, no, pero si ella me dio, pará, independientemente de que le haya dado o no, él lo comió. Claro. Eva no le dijo, mira, comés el árbol o te pego. Eva no le comió, che, mira, yo lo comí, no me pasó nada. Claro. Y entonces Adán le dio curiosidad y lo comió. Entonces, Adán le echa la culpa a Eva de algo que él era responsable. Uh-huh. La historia, si Adán no hubiera comido el fruto, hubiera sido muy diferente, aunque Eva lo hubiera comido. Claro. Acá está muy bueno para hacer una profundización teológica, pero también tenemos otro chivo que es mucho más famoso en la Biblia. A ver si se les ocurre quién. Perdón, no entendí bien el concepto. Un chivo que es mucho más famoso, un chivo expiatorio que es más famoso. Y Jesucristo, Jesús. Por supuesto, Paulín, muy bien, Pablo, ahí atento. Jesús cargó con nuestras culpas y no tenía por qué hacerlo. Tal cual. Ahora, fíjense que también era chivo emisario, porque él cargó con las culpas porque quiso cargar con las culpas. Lo que vemos acá es una diferencia que me parece que tendríamos que tener en cuenta. Una cosa es cuando yo cargo con las culpas del otro porque realmente quiero cargar con las culpas del otro, hacerme cargo porque, bueno, para ayudarlo de alguna manera o algo que también es tema para otro programa. Y otra cosa es cuando yo no me doy cuenta que me estoy haciendo cargo de los problemas del otro. Uh-huh. Cuando yo lo hago inconscientemente, ahí está el rol de chivo emisario que preocupa y que enferma, y que cuando esa persona se deja chivar de esa manera, encontramos el problema de que todos los demás tienen las manos impecables de tanto lavárselas, y la pobre persona está realmente sufriendo situaciones a veces indecibles de sufrimiento, porque se siente totalmente responsable. Incluso llegan a pensar a veces que si ellos no existieran, las cosas se solucionarían. Y muchas veces los que chivan también piensan, ¿vieron el dicho de la manzana podrida que pudre al resto? Es cuestión de sacar la manzana podrida y ya todo lo demás va a estar bien. Ojo, porque generalmente la manzana podrida suele ser un chivo. Es decir, estamos responsabilizando a alguien de los errores nuestros y no nos damos cuenta. Y pensamos que si esa persona se va, todo en el grupo se va a mejorar. Y cuando la persona se va, a veces resulta que en el grupo las cosas empeoran, porque no tenemos a quién echarle la culpa. Tal cual. Entonces vamos a cerrar acá, porque bueno, si no tendríamos que estar hablando toda la mañana de esto, y recordando que bueno, Jesús se hizo cargo de nuestros errores porque quiso, y eso es lo bueno que podemos sacar de este tema, que no sé si es tan bueno, entre comillas, ¿no? Es un tema que da para mucho para hablar, pero Jesús cargó con nuestras culpas, nosotros se las depositamos encima, y Él se hizo cargo, así que tengamos en cuenta esto. Y no es como nos pasaría a nosotros cuando por allí somos un chivo expiador, de repente que podemos llegar a tener una baja autoestima o algún problema por allí que nos cargamos con las cosas, sino que Jesús en este caso todo lo contrario, se cargó a propósito con esto para salvarnos a toda la humanidad, ¿no? Así que eso es fantástico. Me encantó el tema de hoy, Poli, la verdad que muy muy interesante. Después me gustaría, si pudiésemos hablar, ¿no? de cómo una persona que tiene estas características, que se echa la culpa siempre, ¿cómo puede salir de esa problemática? Oh, qué bueno. Si querés, para el miércoles que viene, lo charlamos y le damos una posibilidad a los que chivan. Aparte, ojo, tendríamos que hablar en plural, porque, o sea, hacernos cargo un poquito, porque generalmente nosotros también chivamos, como decíamos al principio. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que me encantó, Poli. Te esperamos el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias por participar de los jueguitos, chicos. No, al contrario, nos encantó. Recopados. Me encantó, me encantó. Que Dios les bendiga, hasta luego. Vamos a un pequeño corte, en un ratito seguimos con mucho más de Hacemos lo que podemos, versión cuarentena acá en Urbana Life.